La hipertensión pulmonar hace referencia al aumento de la presión sanguínea en la circulación pulmonar, específicamente a una presión arterial media superior a los 25 milímetros de mercurio. La circulación pulmonar comienza del ventrículo derecho. Desde ahí, la sangre se bombea al tronco pulmonar, el cual se divide para formar las dos arterias pulmonares, una para cada pulmón. Las arterias pulmonares se dividen en arterias más pequeñas denominadas arteriolas pulmonares y finalmente en los capilares pulmonares que rodean los alvéolos, que son los millones de pequeños sacos de aire donde se produce el intercambio gaseoso. En ese momento, el oxígeno entra en la sangre y el dióxido de carbono en los alvéolos. Los capilares pulmonares drenan en pequeñas venas que se unen para formar las dos venas pulmonares que salen de cada pulmón, y estas venas pulmonares completan el circuito llevando sangre rica en oxígeno a la aurícula izquierda. La presión arterial en la circulación pulmonar es normalmente mucho más baja que la presión arterial sistémica. La presión arterial pulmonar es de unos 25 sobre 10 milímetros de mercurio, con una presión arterial media de 15 milímetros de mercurio. La hipertensión pulmonar suele desarrollarse como resultado de una cardiopatía izquierda. En este caso, los vasos sanguíneos pulmonares son normales y no están dañados, pero el hemicardio izquierdo es incapaz de bombear eficazmente, por ejemplo, por una insuficiencia cardíaca o una disfunción valvular. Esto provoca una acumulación de sangre en las venas y lechos capilares pulmonares, lo que puede aumentar la presión en la arteria pulmonar. Otra causa de hipertensión pulmonar es la enfermedad pulmonar crónica, que suele provocar una vasoconstricción hipóxica. Esto se da cuando alguna zona del pulmón está enferma y es incapaz de llevar oxígeno a la sangre. Para adaptarse a ello, las arteriolas pulmonares de esta zona comienzan a contraerse, alejando la sangre de las zonas dañadas del pulmón y dirigiéndose hacia el tejido pulmonar sano. Pero si el problema es más generalizado, como en el caso de las personas con enfisema, el mecanismo puede llegar a ser contraproducente, ya que hay una vasoconstricción generalizada en las arteriolas pulmonares, lo que aumenta la resistencia vascular periférica en general. El aumento de la resistencia periférica dificulta el bombeo de sangre por parte del ventrículo derecho, como empujar agua a través de una tubería estrecha en lugar de una más ancha. Por lo tanto, para hacer que la misma cantidad de sangre fluya a través de las arteriolas pulmonares, el hemicardio derecho debe generar un aumento de la presión y eso da lugar a la hipertensión pulmonar. Otra causa de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica se produce cuando hay coágulos de sangre recurrentes en los vasos pulmonares. Los coágulos pueden formarse debido a un trastorno subyacente de la coagulación y puede embolizar o desplazarse a los pulmones. Los coágulos pueden bloquear los vasos pulmonares, lo que aumenta la resistencia del flujo sanguíneo y también puede hacer que las células endoteliales liberen histamina y serotonina, lo que constriñe las arteriolas pulmonares. El bloqueo y el estrechamiento de los vasos sanguíneos provocan conjuntamente un aumento de la presión arterial del pulmón. Un tipo de hipertensión pulmonar es la hipertensión arterial pulmonar, que es cuando hay una presión elevada de las arteriolas pulmonares, pero la presión en sus capilares y venas pulmonares sigue siendo normal. Algunas anomalías cardíacas congénitas pueden causarla. Una derivación cardíaca de izquierda a derecha de larga duración causada por una comunicación interventricular o interauricular o con menor frecuencia un conducto arterioso persistente puede provocar una hipertensión pulmonar y eventualmente revertir a una derivación de derecha a izquierda, lo que se denomina síndrome de Eisenmenger. La hipertensión arterial pulmonar también puede observarse en trastornos del tejido conjuntivo como lupus y VIH, trastornos tiroideos y mutaciones genéticas heredadas. En estas situaciones, el proceso comienza con el daño de las células endoteliales, que recubren las arterias pulmonares. Una vez que esto ocurre, las células endoteliales dañadas liberan sustancias químicas como endotelina 1, serotonina y tromboxano. Estas sustancias químicas hacen que las arteriolas pulmonares se contraigan y junto provoque hipertrofia del músculo liso que está rodeando las arterias. Las células endoteliales dañadas también producen menos óxido nítrico y menos prostaciclina, que tiene el efecto contrario, hacen que las arteriolas pulmonares se dilaten e inhiben la hipertrofia del músculo liso.
Independientemente de la causa, una vez que hay hipertensión pulmonar, esta tiene importantes consecuencias en los pulmones y el corazón. El líquido puede empezar a salir de los vasos sanguíneos de los pulmones y llegar al espacio intersticial. La presencia de un exceso de líquido en el intersticio se denomina edema pulmonar y puede dificultar el intercambio de gases. La hipertensión pulmonar también dificulta mucho el bombeo de sangre del ventrículo derecho y con el tiempo se hipertrofia. Esto en un principio ayuda, pero con el tiempo los músculos del ventrículo derecho se abultan, tanto que su demanda supera el suministro de oxígeno y puede provocar insuficiencia cardíaca derecha. Cuando la enfermedad pulmonar crónica provoca insuficiencia cardíaca derecha, se denomina cor pulmonar. La insuficiencia cardíaca derecha hace que la sangre se acumule en el sistema venoso. Esto conduce a una presión venosa yugular elevada, a la acumulación de líquido en el hígado provocando hepatomegalia y a la acumulación de líquido en las piernas, que causa edema. Además, la insuficiencia cardíaca derecha significa que el ventrículo izquierdo recibe menos sangre y para compensarlo debe bombear más fuerte y más rápido. La hipertensión pulmonar puede provocar disnea grave. Cuando la hipertensión pulmonar es causada por insuficiencia cardíaca izquierda, también puede existir ortopnea, que es cuando la disnea empeora al estar en decúbito prono. Esto ocurre porque al estar acostado en decúbito prono, se devuelve más sangre de las venas al corazón, y la sangre extra solo aumenta la presión hidrostática en los capilares pulmonares. El diagnóstico de la hipertensión pulmonar suele hacerse con un ecocardiograma en donde se evidencia un aumento de la presión en las arterias pulmonares y el ventrículo derecho. Se pueden realizar pruebas de seguimiento para identificar la causa subyacente, por ejemplo, una espirometría en busca de una enfermedad pulmonar crónica. El tratamiento de hipertensión pulmonar suele consistir en la administración de oxígeno. Otros tratamientos dependen de la causa subyacente. Si la causa es cardiogénica por naturaleza, los medicamentos enfocados al aumento del rendimiento cardíaco o a la reducción de la presión arterial pueden ser útiles. En personas con hipertensión arterial pulmonar pueden administrarse medicamentos como los antagonistas de los receptores de endotelina y prostaglandinas. En resumen, la presión arterial pulmonar media es mayor a 25 milímetros de mercurio. Esto puede deberse a una cardiopatía del lado izquierdo, a una enfermedad pulmonar crónica o a afecciones específicamente que causan hipertensión arterial pulmonar. Independientemente de la causa, puede dar lugar a una insuficiencia cardíaca derecha, lo que provoca hallazgos físicos como una presión venosa yugular elevada, hepatomegalia y edema en las piernas.